Ahí te mando Martín la solicitud. Ahora. Ahora sí, No, seguimos igual. ¿Qué sé yo? Bueno, hagamos como que es una entrevista de radio, una charla por radio. bueno, dale. Porque si no, no sé Vos, qué hacer. pero yo te veo bien, ¿eh? Ahí la gente que que nos sigue, nos ve. Preguntémosles por ahí a lo mejor si nos ven, que alguien nos diga si nos ven a los dos, capaz que nos ven a los dos y nosotros, Y vos me nosotros ves y estamos yo no me dale. veo, exactamente. Yo te veo perfecto todo y escucho perfecto. Yo escucharte Bueno, te escucho un bueno, lujo, el tema es que no te veo, bueno, entonces pero te sigo sí, decime. contando entonces, ¿eh? Si Sí, sí, querés. sí, retomemos porque el anterior no quedó grabado, para después dejar grabado el Perfecto. vivo, digo, estábamos Bueno, hablando, sí. sí, te cuento, es decir, yo más o menos en el año Ah, noventa y pará, vos te ocho dice que a los dos no se nos ve ninguno de los dos. mira, Y acá no dice la voz, no vemos vemos a a Martín. Martín, justo, no vemos a Martín, no me ven. Qué Ay, raro, una rareza esto. Vos que sos súper vivo, sos de hacer vivo, yo la primera vez estoy debutando en no, un yo vivo. un montón de vivos, pero te digo que un par los tuve que hacer así tipo Ahí radio. dice, se escucha perfectamente a los dos, pero no nos ven. Y bueno, no somos tan lindas para que nos vean, Carolina, así que Ay, no importa que nos escuchen, mejor. igual lo importante es lo que tenemos para decir, porque para mostrar no teníamos para mostrar nada, así Exacto, bueno, que... igual teníamos para mostrar unas imágenes, pero bueno, no importa. Eh, No, pero bueno, las ponemos después, las publicamos. dale, dale, te sigo contando. Bueno, entonces yo, Dale. para terminar la carrera de turismo, teníamos que presentar un proyecto de investigación con una temática de innovación. Entonces, bueno, yo en realidad desde chico siempre tuve la afinidad, diríamos, tuve contacto con personas con discapacidad porque tenía una tía que trabajaba en una escuela de chicos con discapacidad y desde chico me llevaba y siempre tuve, digamos, viste como decir, para mí siempre fue normal, es decir, común, es decir, Lo siempre tenías tuve interacción. naturalizado, digamos. Exactamente. Pero ¿qué pasa? En esa escuela a la cual yo iba con mi prima y con mi tía siempre y siempre estaba en contacto con los chicos, nunca tuve la posibilidad de estar en contacto con personas ciegas. Entonces, Ajá. como que ahí aparece el desafío, ¿sí? De querer, digamos, compenetrarme un poco más en lo que es el tema de la discapacidad visual, porque en realidad nunca había estado con una persona ciega frente a frente y era como un desafío y era como que quería hacerlo. Y bueno, entonces cuando empecé a trabajar en el proyecto de investigación, me tuve que vincular con una escuela donde lo primero que hice fue comenzar a, digamos, visitar esta escuela, a visitar la escuela Helen Keller, una escuela de la ciudad de Paraná, donde Ah, ahí empecé a tener contacto con personas con discapacidad visual, docentes, es decir, me fui involucrando en lo que es el mundo de la discapacidad visual, que para mí era totalmente desconocido, sumándole y trabajando con el tema de la bibliografía, que tuve que trabajar también, porque había términos distintos, términos que tenía que homogeneizar con lo que era la parte turística. Y bueno, es decir, tuvo un proceso bastante largo en, digamos, empezar a trabajar con lo que era, eh, digamos, la discapacidad visual. Y bueno, una vez que, digamos, yo como que me integré y conocí, digamos, este tipo de patología, comencé a hacer lo que era el diseño de mi propuesta en sí, ¿sí? sí. Y la propuesta se basó en un circuito de flora y fauna utilizando los diferentes sentidos, ¿sí? Utilizando el tacto, el olfato, el audio y el gusto, ¿sí? Ujú. Obviamente, como te decía, uno si ve el video que está en el canal de YouTube donde se muestra, digamos, ese primer circuito que se hizo en el año 99, ¿sí? Hace muchos, muchos años atrás, se ve la diferencia con lo que se puede empezar a trabajar el día de hoy.
¿sí? Sí, Pero lo que sí. siempre rescato con ese primer circuito que se hizo es que se pueden hacer alternativas turísticas, diríamos, innovadoras y sin medios económicos. Por ¿Y ahí ese todo el primer mundo dice, circuito por dónde iban? O sea, ¿qué ese lugar recorrían? circuito, ese era un circuito que, bueno, como te decía, en el proyecto de investigación que se diseñó para que se pudiera realizar en cualquier lugar del mundo. Es decir, ese era mi objetivo, que fuera movible, que fuera trasladable, ¿sí? Porque a veces por ahí hacen diseños o hacen circuitos donde son para un determinado lugar y que no se pueden llevar a cualquier otro lugar. Entonces, este era un circuito de flora, ¿sí? Sí, Y de fauna que se hizo en un lugar acá de la ciudad de Victoria que se llamaba el Hipódromo El Ceibo, ¿sí? Que fue digamos, el primer vivero que tuvo la ciudad de Victoria. Al ser el primer vivero de la ciudad de Victoria hace muchos años atrás, lo que tenía era la riqueza en estímulos. Entonces ahí podíamos encontrar diferentes especies de árboles, ¿sí? De las sí. cuales yo tuve que hacer, cuando hice el relevamiento, una selección de las diferentes especies y las especies que me iban a servir a mí en ese circuito de flora. Bueno, tomé un sector de lo que era el lugar elegido y se diagramó lo que se llamó el circuito de flora. En el circuito de flora, lo que se hacía, obviamente, con personas con discapacidad visual, era que el participante, o yo siempre le digo, siempre lo llamo el turista, ¿sí? El Sí, turista sí. participante, eh, pudiera descubrir la especie de árbol o la especie de flora que se encontraba en ese circuito. El Ajá. circuito era totalmente autónomo, ¿sí? No sé si vos lo estuviste viendo en el video, Sí, donde lo la vi. persona, el participante, iba prendido de una soga, ¿sí? Se iba deslizando por la soga y cuando llegaba a un nudo, ¿sí? Sabía que al llegar al nudo, a un costado, a la izquierda, se iba a encontrar con la especie arbórea y a la derecha con la cartelería en braille, ¿sí? Ujú. Entonces la persona ciega automáticamente recorría sola, iba por el parque recorriéndolo por medio de la soga, llegaba al nudo, cuando llegaba al nudo sabía que tenía su primer atractivo, ¿sí? Y ahí descubrían el árbol. Yo siempre digo y siempre lo rescato y he tenido montones de experiencia y ya hace muchísimos años que vengo trabajando con personas ciegas, tengo amigos y cuando hago cualquier tipo de actividad donde yo incorporo la naturaleza, uno se da cuenta de cómo, digamos, la persona con discapacidad visual eh, disfruta digamos, descubrir la naturaleza, que creo que por ahí a veces las personas que tienen visión no lo hacen, ¿sí? Y una de las Sí. cosas que me parece sumamente interesante y porque por ahí uno puede decir, un circuito de árboles, ¿viste? Que voy a decir, ¿a quién le puede interesar? Digamos, realizar un circuito de árboles. Pero es algo, digamos, encantador ver cómo descubren, cómo te preguntan qué tipo de textura tiene, te preguntan qué es ese aroma que se siente, es decir, siempre tratan de descubrir todo, ¿sí? Y eso hace que, digamos, lo que vos puedas diagramar relacionándolo con la naturaleza se transforme en algo interesante. Entonces te sigo comentando, recorrían todo lo que era, diríamos, el circuito, identificando las diferentes especies y encontraban también especies donde asimilaban el gusto. Por ejemplo, descubrían un árbol de pera, conocían el árbol, las Sí. hojas, el tronco y probaban la pera. ¿Sí? Ajá. Entonces asimilaban el gusto a través del tacto y las texturas. Y lo mismo, por ejemplo, conocían el árbol de membrillo, conocían la mora, ¿sí? Y, digamos, lo tratábamos de combinar con lo que era, digamos, el gusto a través de probaban el membrillo y conocían el árbol, tocaban la mora y probaban la mora. Eso en Ajá. cuanto a lo que era el tema del circuito de flora, ¿sí? Sí. Obviamente con toda su cartelería en braille, que para la cartelería en braille se utilizaron, digamos, siempre se trabajo yo con el contraste de colores para las personas de baja visión, Ah, está ¿sí? bien, sí.
Y el tamaño de letras también que es importante. Aumentado. Por ahí puede ver el tema Claro. de carteles en el año 2000 y lo ve ahora en la transformación en maqueta y uno dice, ¿cómo digamos, cómo uno va evolucionando en la construcción, ¿no? Porque por ejemplo, el que yo digo, el primer cartel que hice en braille era una madera y el texto pegado, después los contrastes de colores en blanco y negro y barnizado arriba, ¿sí? Es decir, Sí. que servía solamente para esa ocasión. Ajá. Entonces uno ve la evolución. Eso en cuanto a lo que era el circuito de ¿Y Flora. actualmente cómo son los carteles? Y se trabaja, obviamente se trabaja con otro tipo de madera, se trabaja con otro tipo de, digamos, de hojas, y obviamente que hay, digamos, materiales como chapa que se puede hacer, digamos, el cartel en Sí, braille que dura más tiempo, eh, sí. infinidades de materiales para poder trabajarlo. Bueno, retomando el tema del circuito, eso es lo que era el circuito de Flora, ¿sí? Para el Sí. circuito de Fauna, por ahí, digamos, a diferencia del árbol, sí que el árbol es estático, ¿sí? El animal o digamos, la fauna que uno elige está en movimiento, o sea que ahí ya era diferente el trabajo que se debía hacer en cuanto a lo que era el circuito. Entonces Cada día ahí debe lo ser que más se... complicado porque tenés que encontrarlo justo, no sé si es un ave, justo que encuentres la Exacto, especie de ave. exactamente. Eso fue primero que nada una selección de diferentes especies de fauna que fueran, digamos, especies que fácil, diríamos, de manipular, diríamos, es decir, más que nada utilizando lo que era la fauna, diríamos, tradicional de campo, como vos decís, una gallina, un conejo, ¿sí? Ujú. Sí. Elementos que por ahí, diríamos, animales que por ahí son, diríamos, más fáciles de manejar, y ahí obviamente se incorporaba la figura del guía, es decir, salíamos del autónomo y se incorporaba el guía para poder enseñarle y para poder explicarle. Yo no te puedo imaginar, diríamos, que vos pudieras ver la sensación, bueno, en el video por ahí se ve, había chicos que tocaban por primera vez un conejo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es como que el miedo a tocar el conejo, a tocar la piel, a tocar, era una sensación, las plumas de un ave, ¿sí? Es decir, en movimiento, porque por ahí ellos en la escuela se les enseñan diferentes, lo que son los diferentes bancos de tactos, le enseñan diferentes texturas, pero tocar, por ejemplo, el ala de una gallina, ¿sí? O la cola o la cabeza, ya era para ellos era algo sumamente, sumamente interesante. Y eso fue en cuanto a lo que era lo que le llamábamos el circuito de fauna. Sí. Esto fue en el año 2000, ¿sí? Y como esta delegación de personas no videntes llegaron a la ciudad de Victoria, yo decía, si ellos hacen un circuito de flora y fauna, tienen que conocer la ciudad de alguna forma. Si no se pueden ir Antes sin... de que vayamos a la parte, que supongo que me ibas a hablar de la parte arquitectónica, ahora por hablar de la ciudad, ¿no? Sí, Pero esto que vos me decías de que la parte de fauna ya tenía que haber un guía, esto es, ahí viene los cursos que hiciste vos de Lazarillo, no, eso viene más adelante. o son O sea, para, no, pensé que se pero, enfocaban también sí, a fauna. pero justamente, sí, el tema de los lazarillos, digamos, sería justamente el guía que acompaña a la persona con discapacidad visual en un entorno natural adaptado. O sea, lo podemos tomar. Yo por ahí conté, digamos, la primera experiencia que tuve, digamos, con personas no videntes, y después Ujú. fue, digamos, avanzando, ¿no? Bueno, Claro, como te comentaba, la idea era un poco que conocieran la ciudad. Entonces se me ocurre y decía, ¿cómo se van a ir de mi ciudad sin conocer los principales edificios que tiene? ¿Sí? Y ahí sí, fue cuando articulé con una escuela de arte de acá de la ciudad, donde fue un desafío muy grande también la idea de armar maquetas con diferentes texturas de los principales edificios que rodean la plaza principal de la ciudad, del centro cívico, que es comúnmente lo que se le enseña a un turista cuando viene a la ciudad de Victoria, ¿no?
Sí, Entonces, los alumnos tomaron como experiencia el diseño de las maquetas y diseñaron maquetas, digamos, con la libertad absoluta. ¿Sí? Es decir, la profesora le dio la libertad para que diseñara las maquetas con diferentes materiales. Y ahí fue una cosa realmente interesante porque era difícil hacerle entender a una escuela de arte que la estética no era lo importante, en este caso, sí, sino sí, que se tocaba o lo que se descubría. Porque viste que cuando uno por ahí trabaja con la parte de las bellas artes, sí, generalmente tratan de hacerlo más bello a la vista, ¿sí? sí. Y en Acá este importaba caso, que cada textura correspondiese a un material para que pudieran identificarlo, supongo. exactamente, y en este caso lo más importante era lo que se tocaba, ¿sí? Lo que Claro. se descubría, lo que se trataba de dar a conocer, ¿sí? Es que es muy Y difícil cuando uno tiene desarrollados, digamos, todos los sentidos, poder como anular alguno de los sentidos y decir, bueno, que ponerse en el lugar del otro vendría a ser, ¿no? Pero digo, sí, esto que decís vos, que por ahí nosotros, las personas que no tenemos ninguna discapacidad visual o ningún problema visual, no disfrutamos tanto de determinadas cuestiones como por ahí las personas con discapacidad visual, eh, sí, pasa. Es como que al tener todos los sentidos activados al mismo momento, perdés de captar determinadas cuestiones, ¿no? Y ponerte en el lugar de decir, bueno, pero no me va a servir si es más, si está mejor pintado, mejor pintado, que es lo que decías vos, o más lindo, más feo, a es, lo estético. exactamente, exactamente. Y vos sabés que, por ejemplo, hicieron maquetas con diferentes materiales. Había, por ejemplo, una maqueta que estaba, digamos, toda trabajada y tallada con tergopol, que era estéticamente una belleza, ¿sí? Pero ¿qué Sí, pasa? Cuando se llevó a la práctica, la persona con discapacidad visual lo que hace es tocar y tocar sin miedo y apretar y presionar. sí, es bolsa, de vos Imagínate, se ve blandito. la destrozó y ahí vos te das cuenta de que el material no tuvo resultado. Después Ajá, hubo otra maqueta que fue realizada con yeso, ¿sí? sí, También estéticamente muy interesante, pero cuando el yeso se secó, se agrietó en algunas partes y a veces una pequeña grieta, ¿sí? Puede significar un montón de cosas para una persona que no ve. Es decir, la persona que claro, está si está teniendo descubriendo información a través del tacto y tiene una grieta, sí, te va a preguntar, ¿qué es esto? Y vos le vas a decir, no, una grieta porque se rompió la maqueta. defecto de la ¿Entendés? maqueta, claro, sí. Es el efecto de la maqueta, es decir, porque te preguntan todo, te preguntan lo que tocan, te preguntan. Entonces vos, como guía o como justamente lazarillo que estás acompañando a la persona, sos vos Ujú, quien vos vas a tener que explicarle todas las características que tiene ese atractivo turístico. Y sí, después hicieron maquetas con diferentes elementos como soga, como fideos, eh, diferentes tipos de cartones, y fueron las que más resultado tuvieron, porque fueron las que más por ahí podían demostrar las características del edificio. Si bien no eran estéticas, pero eran interesantes a la hora de descubrirlas. ¿Mm? Y así ajá, fue como, diríamos, cerramos ese, diríamos, día en la ciudad de Victoria con, diríamos, eh, conociendo la ciudad con alternativas turísticas de turismo accesible diferentes, ¿no? Ese sí, fue en el año, como te decía, 2000 fue la primera experiencia, fue el primer trabajo que yo hice, digamos, experiencia in situ, ¿no? Con una delegación de personas con discapacidad visual. A partir de ahí, yo empecé a trabajar con mis alumnos eh, en diferentes, diríamos, años, trabajando con, diríamos, el desarrollo de ir mejorando esas actividades que veníamos realizando. Si nunca dejé, nunca paré, diríamos, de trabajar con con lo que empecé a realizar en el año 2000 y comenzamos a trabajar con el diseño de maquetas, es decir, ir mejorando las maquetas año a año. ¿Sí? Y sí, fuimos encontrando, y uno puede ver en el Instagram, eh, puede ir viendo la evolución de las maquetas, cómo han ido mejorando,
¿sí? Y han ido mejorando el tema de las texturas, de los tamaños, de las formas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada uno de los encuentros que hemos tenido con las delegaciones de no videntes, ellos mismos te van enseñando y te van diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Claro, entonces ¿Qué es ya lo que sabes que tenemos? le tienes que modificar y Exactamente, después. no hay mejor forma que, diríamos, aprender con ellos y que ellos te digan, mira, sacale este material porque yo no, al tocarlo no siento nada. Entonces vos Claro. ahí te das cuenta y decís, realmente esto no sirve, ¿sí? O, por Ujú. ejemplo, te dicen, tenés que cambiar el tema de la hoja en braille porque ya con el tiempo digamos, uno de los puntos se anuló y te cambia la palabra, o te dice el que escribe, porque yo siempre me río porque por ahí a veces te dicen, cuando vienen los grupos de adolescentes, te dicen, ¿quién escribió esto? ¿Por qué le decís vos? Y dice, porque tiene errores de ortografía, cosas así. O sea, ¿viste? Que vos decís, son interesantes. Sí, Y sí. así he ido evolucionando con el tema de la construcción de maquetas. Y también una de las cosas que me gusta hacer a mí es trabajarlo con mis alumnos, porque los alumnos, como vos decías, es una de las formas de también de incluirlos, ¿sí? Y que conozcan otras realidades. Yo, mira, el año pasado, siempre lo cuento porque me parece una cosa interesante, trabajé con un grupo adolescentes de sexto año, que son los que teóricamente egresan y se reciben, Vos ¿no es sos cierto? profe tanto universitario como del secundario. Exactamente, soy profe ¿Y en el universitario como secundario secundario. qué En materias el, das? el secundario estoy trabajando en un bachiller con orientación en turismo, bachiller adulto, Ah, y en una escuela secundaria. Y ajá. las materias que doy son materias vinculadas a la actividad turística. Doy circuitos turísticos, desarrollo de localidades turísticas y práctica profesional. Ah, está Y bueno tener secundario con sí, orientación turística. exacto, y siempre en las materias trato de incorporarle, digamos, el turismo accesible. Por Ajá. más que no esté en la planificación, se lo incorporo igual, no me importa. No, está Y bueno. bueno, Y aparte salen con una sí, base que después, sabes como que, que ya. como te digo, lo importante, sabes que es que ellos por ahí experimenten, ¿sí? Esa realidad de poder interactuar con una persona con discapacidad. Porque a veces crecen, los adolescentes crecen y nunca han tenido la oportunidad de estar con una persona con discapacidad. Y vos sabés que, bueno, el año pasado nosotros hicimos una actividad y yo les hice hacer a ellos las maquetas de los edificios. Yo sabía que les iba a costar, no importaba no importara que les costara, pues yo lo que quería que ellos, digamos, se dieran cuenta de lo que ellos hacían era importante y tenía un valor para alguien, ¿sí? Sí, Porque a veces para el adolescente es difícil que ellos se den cuenta de que lo que ellos hacen tiene un valor, ¿sí? Entonces sí. lo que hicieron, bueno, diagramaron las maquetas y venía una delegación de ciegos de la Escuela de Paraná que también eran adolescentes, ¿sí? Claro, Adolescentes eran pares. de la misma edad de ellos. Sí, Entonces les asigné a cada uno de ellos una persona con discapacidad visual, y ellos iban a ser de lazarillo, iban a ser de guías acompañantes, y tenían que recorrer la plaza principal y contarles y mostrarles. sí. Vos sabés que cuando llega la combi a la plaza, el transporte, y se bajan las personas, los chicos, digamos, de la escuela Helen Keller, los chicos ciegos, Sí. mis alumnos estaban atemorizados, parecían que, no sé, que imagínate, en su vida habían visto personas con discapacidad visual, Sí, estaban, parecían pollitos así en una esquina, ¿sí? Entonces se sí. bajan los chicos y obviamente, como siempre, los chicos rompieron el hielo enseguida, ¿viste? ¿Dónde están mis guías? ¿Dónde están mis guías? Y bueno, ahí, y si es así, les asigné los guías y empezaron a hacer el circuito. Y vos sabés que yo no podía creer que en 2 horas que duró el circuito por la plaza, eh, no, no tocaron el celular mis alumnos, porque vos, Sí, sí, viste que sí, los chicos los del. adolescentes viven con el teléfono todo el día, ¿sí? Sí, Entonces vos ahí te das cuenta que se puede innovar en armar cosas distintas para los adolescentes también, ¿sí? Y bueno, y después se integraron y charlaron y
no los podía despegar, no los podía separar, Claro, estaban totalmente en relación. fue el primer encuentro, ¿no? Una vez que empatizaron, ya está. Exactamente, y fue un furor, les encantó y querían volver a repetirlo y les gustó y se pasaron los celulares y, o sea, y fue una cosa muy interesante. Y bueno, y a partir de esa actividad, bueno, como te decía, que sigo trabajando con el tema de diseño de maquetas, ¿sí? Sí, Eh, digamos, la idea fue empezar a proponer alternativas diferentes y fue ahí donde surge en un instituto donde yo trabajo, que es el Instituto Superior Gaspar Benavento, que es de nivel superior, donde se dictaba la carrera de turismo, ajá, un curso que se llamaba Lazarillos Turísticos para Entornos Naturales Adaptados, ¿sí? ok, Este sí. curso fue un curso de capacitación destinado específicamente para docentes, ¿sí? Ah, para docentes. Para docentes. Es decir, la idea era en su principio, ¿sí? Poder brindarle una herramienta al docente, ¿sí? Para poder crear una alternativa en un entorno natural adaptado, ¿sí? Y que ellos cumplieran la función de lazarillos. El nombre de lazarillos, ¿sí? Fue una idea de incorporarlo porque por ahí viste que nosotros siempre, la mayoría de las personas puede decir la palabra lazarillo y se van al perro guía, Sí, ¿sí? Y en realidad lazarillo es la persona que acompaña a otra persona, podemos verlo en el tema de lazarillo de Tormes, es Capricho de decir, Tormes, sí. exactamente. Entonces, la idea es que quería cambiarle la palabra guía, quería cambiarle la palabra guía y quería cambiarle la palabra acompañante, entonces se me ocurrió la palabra lazarillo, que me pareció sumamente interesante. Lazarillo en entornos naturales, porque la idea era poder trabajar en lo que era la naturaleza, a cielo abierto, y adaptado porque era donde nosotros debíamos, digamos, armar el diseño y adaptarlo para las personas con discapacidad visual, ¿sí? Y ahí fue Sí. cuando se crea la capacitación, era una capacitación que estaba integrada también con el arte, ¿sí? La recreación y la botánica, ¿sí? Sí. Se trabajaron con esas tres áreas. La botánica, con todo lo que es el tema del conocimiento de la especie de la naturaleza, Sí. la recreación, porque nos creíamos importante poder incorporar el tema de juegos, ¿sí? O algunas actividades recreativas, o la misma caminata, ¿sí? Y el arte, la idea de poder incorporar eh, el arte como, digamos, un elemento innovador para el cierre de la actividad. Es decir, que la persona pudiera plasmar ese recorrido, esa actividad que hacía utilizando el arte. ¿Sí? Ah, mira qué Eh, interesante. ¿Y cómo fue sería un cu eso? y bueno, fue un curso, digamos, interesante que fueron 4 encuentros presenciales donde trabajábamos la parte teórica, un encuentro práctico donde visitábamos in situ el lugar y diseñábamos los senderos, y Sí. la última parte que fue la evaluación, que fue con la visita de una delegación de personas con discapacidad visual. Es decir, el docente tenía que practicar lo que había aprendido en la capacitación, ¿sí? Sí, Y vos sí. sabés que es interesante porque el docente te decía, nosotros hacemos millones de cursos y a veces, eh, viste que el docente hace el curso por el puntaje, Sí, por el puntaje docente. Este también sí. tenía puntaje, pero eh, te decía el docente, es bueno poder, digamos, hacer una capacitación y poder hacer la práctica, ¿sí? Una práctica real. Que creo que la única forma de saber si realmente aprendiste lo que supuestamente aprendiste es en la práctica. Vos podés haber entendido Exactamente, todo. Bárbaro, fantástico. exacto, A nosotros, vos también sos técnico en turismo, digo, en las guiadas te pasa. exacto, En la exactamente, práctica profesional te pasa que vos decís, bueno, tenés los 200 millones de escenarios, ahora el que no pensaste es el que te va a pasar el día de la práctica. Entonces está bueno exactamente, para ver cómo resolver. exactamente. Y bueno, y entonces, digamos, se incorporó el tema de la, digamos, cerrando la evaluación con el tema de la práctica. La Sí, incorporación del arte fue muy interesante porque, digamos, la idea era que la persona que hacía el circuito
pudiera explicar a través de una expresión artística lo que había sentido en ese recorrido, ¿sí? Lo que había Ajá, sentido a través del audio, a través del olfato, a través de las texturas. Entonces la idea era poder incorporar, ¿sí? El trabajo artístico, es decir, poder que la persona pudiera desarrollar a través de un collage o como se ven por ahí en las imágenes, a través de un collage o a través de una pintura, ¿sí? Lo que había descubierto en ese circuito, ¿sí? Y ahí es donde surge justamente el tema de poder armar el tema del jardín de los sentidos, ¿sí? Surge a raíz de eso, ¿sí? Poder incorporar una alternativa diferente, ¿sí? Que no sea solo para la persona con discapacidad visual, sino que también sea para toda la familia, ¿sí? sí, Y poder incorporar justamente ese recorrido por un jardín botánico descubriendo las diferentes especies arbóreas que tienen lugar, ¿sí? Y cerrarlo con la representación artística. Y ahí estamos utilizando digamos, el aroma como un factor, digamos, el olfato como un factor importante con el tema de la identificación de los colores, ¿sí? Eh, Porque yo he venido charlando mucho y he venido trabajando mucho el tema de los colores con las personas con discapacidad visual y es un tema que me llama mucho la atención. sí, Yo eso tengo a me mí, mencionabas hoy en privado y yo también me quedé, que te lo iba a preguntar, pues me quedé también intrigada con eso. exacto, porque ¿qué pasa? Vos tenés personas que son ciegas de nacimiento y Sí, personas que son ciegas que han tenido una dificultad y han quedado ciegas. Las sí, personas que han quedado ciegas por ahí tienen un leve recuerdo de lo que es el color, ¿sí? ujú, Pero la persona que es ciega de nacimiento no tiene una identificación del color, no conoce el color, ¿sí? sí, La única forma que tiene de allegarse al color es a través de algo que le hayan enseñado en, digamos, en todo su paso formativo que haya tenido por una escuela especial, es decir, eh, a veces les enseñan, por ejemplo, el algodón lo representamos con el color blanco, ¿sí? El rojo con el calor, es decir, depende del tipo de formación que se trabajó en ese recorrido formativo que tuvo la escuela, ¿sí? sí, Entonces, se nos ocurrió una forma interesante poder, que obviamente lo charlé con personas, diríamos, CIAs que trabajan conmigo, y me decían, podemos trabajarlo con el tema de los aromas. Es decir, antes de comenzar el circuito, digamos, uno también tiene que explicarle a la persona ciega cómo vamos a identificar el color, ¿sí? Porque ajá, si no, imagínate, la persona ciega que no se le explica nada, hace un recorrido por un jardín botánico y después le dicen, toma, pinta, el verde es el limón, el rojo es la frutilla, es una mezcolanza, ¿me entendés? Entonces, uno tiene que, antes de comenzar el circuito, explicarle cómo se va a trabajar, ¿sí? sí, Entonces, después de hacer el circuito, digamos, como te decía, se incorpora lo que era la parte de la expresión artística y ahí es donde ellos plasman a través de eh, puede ser una pintura, pintar con los dedos, porque también no es que tenés artista y hay chicos ciegos que te dicen, que nos dijeron a nosotros, no, yo no sé ni dibujar, así que a mí no me van a poner a dibujar, por ejemplo. Otros que te decían, yo lo que puedo hacer es pegar hojas o pegar texturas. Otro que les encantaba pintar, por eso, tenés de todo. O sea, es que sí, entonces como todas la las personas, idea, digamos, a uno exacto, le entonces la gusta idea, más una cosa o la otra, o son más, tenés más habilidad para una cosa que para la otra, sí, exacto. Entonces la idea era, la idea es ahora es incorporar el tema del olfato, o sea, poder, digamos, asimilar un color con un olfato, ajá, perdón, con un aroma. Entonces, por ejemplo, íbamos a trabajar, te doy un ejemplo, vamos a poner el limón, el sí, amarillo, ¿sí? El rojo, la frutilla. Entonces, oliendo, ¿sí? sí, Digamos, oliendo las pinturas con esos aromas, ¿sí? Ellos iban a poder diagramar lo que plasmaran en ese recorrido, ¿sí? Es decir, si ellos, por ejemplo, querían plasmar un sol,
iban a utilizar, diríamos, el amarillo por el calor y por el aroma a limón, o sea, entonces iban a utilizar la pintura con aroma a limón porque Ah, sabían pero que es era el una amarillo. pintura que tiene aroma a limón. Exactamente. Es una forma de poder, digamos, trabajar con elementos utilizando Sí, los otros sentidos, ¿sí? sí. Y bueno, digamos, es una actividad muy interesante, es Y en mi caso, muy las personas novedosa. que no tienen discapacidad visual o disminución visual, que hacen el recorrido, ¿no? Como para poder utilizar para poder hacer Bueno, este juego, digamos, exactamente. ¿qué hacen? ¿Se les vendan los ojos? ¿Cómo? Exacto, exacto. Usan un antifaz y hacen el Ajá, recorrido con un antifaz y para el que se anima, obviamente, porque por ahí hay personas que por ahí no, es como que también son miedosas, ¿viste? sí. Ah, pero, No, es que digamos, es rarísima la sensación. Yo fui a Teatro Ciego y exacto, en Teatro Ciego, desde que entras a la sala, que también entras como con un lazarillo y la sala está completamente oscura desde que entras, o sea, te van guiando hasta tu asiento, eso, y hasta que te acostumbras la sensación es rarísima. exacto. Y que obviamente también es interesante, ¿sabes qué? Por ejemplo, poder que una mamá que tiene un hijo ciego pueda hacer ese recorrido junto a su hijo, ¿entendés? No, Eso por eso también es quería interesante. ver cómo Por hacían eso, para equiparar, porque está buenísimo poder tener todos la eso misma es, experiencia. eso es sumamente interesante, diríamos, terminar ese circuito, diríamos, y hacer la actividad junto con tu hijo, por ejemplo, es sumamente interesante. Por eso la idea es que no solo lo haga, diríamos, una persona con discapacidad visual, sino que también la actividad sea para una persona, diríamos, que ve, ¿sí? O una Sí, familia que quiere hacer algo diferente, algo distinto, ¿sí? sí, que no Y bueno, necesariamente tenga discapacidad como visual te, ninguna. Claro, y como te decía, son actividades, yo siempre trato de proyectar actividades que sean, digamos, movibles, que se puedan hacer Sí, en cualquier lugar, ¿sí? Que esta actividad, digan, vamos a hacerla en Panamá, la hacemos en Panamá, ¿sí? Utilizando sí. lo que tiene como entorno natural Panamá, es decir, que sean alternativas movibles, no que sean alternativas estáticas que vos digas, es para este lugar y no se puede tocar, no se puede sacar, no, que se puede hacer en cualquier lugar. Ese es un poco, diríamos, mi objetivo. Y bueno, la idea es obviamente seguir trabajando y seguir creciendo con este tipo de actividades, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Claro, porque yo hoy te preguntaba, yo hoy no entendiendo el tema de que era adaptado a cualquier lugar, sino que pensé que era en un lugar específico de Victoria, como lo habías hecho en su momento el primero, te preguntaba si era accesible también para personas con discapacidad motriz, porque por ejemplo yo estoy en silla de ruedas, estoy en silla de ruedas, pero claro, dependiendo del lugar y dependiendo cómo lo adaptes, puede ser accesible para cualquier persona. Exactamente, es decir, un parque natural, es decir, la idea es como justamente lo que yo te digo, tratar de armar la actividad para cualquier persona, porque por más que vos estés en silla de rueda, yo te puedo Ujú. sentar en el medio del parque, del jardín botánico, y podemos trabajar con todo lo que es el entorno natural, con miles de formas que se puede, digamos, trabajar. No solamente te voy a llevar a recorrer el parque en la Sí. silla para que vos vayas descubriendo, es decir, podemos trabajar de otra forma, es decir, uno tiene que adaptar el lugar justamente digamos, al tipo de participante que vos vas a tener. Claro, eso es lo que está bueno, pero eso es lo que no se me había ocurrido a mí, que ahora charlándolo con vos, digo, sí, está bueno. Y está bueno porque vos me decías que esto del curso de Lazarillo estaba como en su momento destinado a docentes, y mientras que charlábamos yo pensaba, digo, qué interesante sería destinarlo también a profesionales del turismo, a guías de turismo. Yo siendo técnica en turismo, digo, uno está acostumbrado por ahí a un tipo de turismo, viste, como el turista estándar, digamos. Y cuando te Exacto, tocan este exacto. tipo de situaciones, es como que vos decís, ¿qué hago? Si no te tocaron previamente, si no lo pensaste previamente, si no viste accesibilidad turística, digo, es como que te agarra esto que decías vos de tus alumnos de, bueno, ¿para dónde voy? Entonces me parece que Exacto. está buenísimo poder también hacerlo como una capacitación para los guías. Sí, sí, es sumamente interesante. Si vos conocés gente que le interese, yo estoy dispuesto, ¿no? No hay ningún problema. Ajá. No, porque la Eso no verdad hay. que está buenísimo, yo lo haría. O sea, yo, Sí, digamos, ahora estamos por armar una capacitación que la vamos a hacer en Panamá, con la gente ajá, de Panamá, que va a ser para guías
para personas que están, digamos, vinculadas a la actividad de guía, lo vamos a Sí. trabajar en Chile y en Ecuador. Es decir, el tema de la pandemia y el tema de las redes sociales ha hecho que les interese mucho la temática, que eso me pone Sí. sumamente contento. Y bueno, vamos a estar trabajando en capacitaciones específicas. Eh, por ejemplo, una de las cosas interesantes, fíjate vos lo que surgió en una de las charlas que hemos tenido con la gente, que me decían, viendo el tema de las maquetas, hablábamos la importancia de por ahí armar una capacitación para artesanos, artesanías para personas con discapacidad. Y vos Ah, fíjate, sí. y uno por ahí dice, y mirá, fíjate vos qué interesante que surgió el tema a raíz de la maqueta, y eso me lo comentó un influencer amigo que tengo en Brasil, que es una persona con discapacidad visual, que capaz que lo conoces, no sé. Eh, Me dijo, yo me llevo siempre del lugar que visito un recuerdo. Sí, Ese recuerdo para mí es la foto que se trae cualquier persona de cualquier lugar. claro. Eso es, mira qué interesante, ¿no? La posibilidad de por ahí poder armar maquetas en mini maquetas en miniatura, ¿sí? Sí. Del lugar más destacado o el edificio más importante, y que esa persona no vidente se pueda llevar su maqueta como si me llevo mi recuerdo o mi foto o el imán que pegás en la heladera, ¿me No, está entendés? buenísimo. Sí, está buenísimo. Entonces, Ahora que lo estás diciendo, aparte sería como incorporar aparte del sector turístico, porque en realidad lo que son las ferias artesanales en muchos lugares conforman parte del atractivo y del sector a esto también, a la exact, accesibilidad. exactamente, exactamente. Entonces de ahí surgió esa temática, lo que me pareció sumamente interesante, Sí, y obviamente lo estamos charlando para ver si lo armamos y poder hacer justamente el tema de la artesanía turística para poder incorporarla, que nos pareció fantástico, porque como te decía, el chico me decía, es la foto que vos te traes del lugar. Es decir, si yo toqué una maqueta en Victoria de un edificio y que me encantó y me quedó la imagen grabada en mi cabeza, ¿sí? sí, porque Poder no me puedo llevar. poder estar en mi casa, tocarla y acordarme de ese día lindo que tuve, ¿me Claro. entendés? Es como nosotros nos sacamos una foto, una selfie en el teléfono y la vemos y decimos, este es mi lugar en el mundo, por ejemplo. Sí. Entonces, por ahí van surgiendo esas cosas interesantísimas que están para trabajar. Y vos fijate que casi todas las actividades no hemos hablado del tema monetario, es decir, se hace con, digamos, con lo mínimo que vos tenés. Si el Es que mínimo estábamos costo, hablando de materiales que realmente no son caros. Salvo, bueno, ponerle la impresión en braille de chapa, pero bueno, después lo exacto. que hablabas de las maquetas, digo, no es No, materiales no, muy caros. por eso Y te digo, después fíjate la que se puede, soga, los nudos tampoco es caro, y después es capacitación en cuanto a conocimiento, que es por cuestión de eso, tiempo. vos fíjate que es lo que yo te digo, que se puede trabajar tranquilamente, y acá no hablamos del tema económico, es decir, qué es lo que todos los políticos se quejan de que nunca hay plata para nada, ¿sí? Sí, O que todo el mundo te dice eso. ¿Sí? Es decir, sí, se puede trabajar tranquilamente. sí, 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 sí. No, no, sí, claramente. Porque eh, le encontraste la vuelta, digamos, a cómo Es, hacerlo. Eh, exactamente. porque si nos vamos a las cosas más caras, y sí, también lo puede hacer barato, lo puede hacer caro, pero bueno, depende, no hay una sola Sí, forma de. obviamente uno puede tranquilamente hacer, digamos, hacer maqueta con el mejor material, ¿sí? Y maquetas que perduren en el tiempo, como maquetas que sean, digamos, movibles y que uno las tenga que colocar y utilizarlas el día que va a trabajar, ¿sí? Claro, Es sí. decir, todo depende del tipo de formato que uno quiera tener. ¿Mm? Ujú, sí, totalmente. Te iba a preguntar algo, ya se me fue. No, digo, y esto qué interesante esto, que era lo que yo
que planteaba también, y que lo planteaste vos en un podcast que hiciste, que justamente ahora, con todo esto de la pandemia, ¿no? La pandemia, el coronavirus y todo esto, que justamente se está hablando del distanciamiento social, justamente la OMT lanzó el tema de desarrollo rural y turismo, digo, esto de los espacios al aire libre, con espacios amplios, con que se puede hacer con distanciamiento, digo, es una actividad ideal esta que estás proponiendo porque tiene todas esas características aparte. Sí, sí, son actividades obviamente, como vos decís, que justamente es lo que se dice o lo que se llama, digamos, la nueva incorporación de lo que es el turismo a cielo abierto, ¿sí? Que es lo que se va a Sí. tratar de promover o lo que se va a buscar. Eh, En cuanto a las maquetas, por ejemplo, estaba pensando ahora por el tema me quedé con lo del coronavirus que te estaba diciendo yo, ¿se pueden sanitizar? ¿Se podrían limpiar? ¿O por el tipo de material se arruinarían? ¿O se podrían no, no, hacer del no, mismo material? se pueden limpiar e inclusive también, yo justamente te pasé una imagen de, viste que también se pueden utilizar guantes, Sí, ¿sí? sí, Y después el tema de las, digamos, limpiarlas, no hay ningún problema, se pueden limpiar tranquilamente. bien. No, porque justamente ahora con los protocolos y eso está el tema de sanitizar todo, entonces estaba pensando que justamente, bueno, el tema del tacto está complicado por ese lado, pero si se puede sanitizar, es cuestión de que cada vez que termine de utilizarlo un grupo, se Sí, limpie. sí, obviamente, o si no, hacer, como te decía, las maquetas individuales que cada persona se la pueda llevar, eso sería la Ah, otra opción. también. Sí, Digamos que también. cada persona tenga su, por ejemplo, su stock de maquetas, vamos a poner 5 maquetas en miniatura o 6 maquetas, y esas Sí, maquetas se las lleve como recuerdo y también las pueda utilizar. Ya como se les puede trabajar como una especie de souvenir o algo así, también. y que también se puede innovar en eso, ¿no? Y bueno, y después trabajar con el tema, como vos decís, el tema del aire libre, que es sumamente por ahí interesante. Los espacios generalmente son amplios, ¿sí? Y utilizando diferentes sectores de lo que es el lugar que vos elegís. Sí, Y viste sí, que también esto es un día a día, no sabemos qué va a pasar con el tema de los protocolos mañana, capaz que dentro de un mes son diferentes. Viste que tenés que ir pensando de que día a día es un cambio, ¿sí? no, eso sí, hay que ir adaptándose a lo que vaya surgiendo, pero lo estaba pensando a lo que más o menos se decía actualmente, cómo venía la cosa. En cuanto a accesibilidad, porque yo fui a Victoria, yo conozco, pero fui hace muchos años. Uh -huh. Actualmente, Victoria, ¿cómo está en cuanto a accesibilidad y los atractivos? Y, o sea, en cuanto a lo que, volvemos a lo que hablábamos anteriormente, ¿te acordás Sí, lo que hablamos al principio, cuando hablábamos de, yo te di el ejemplo de los arquitectos? ah, sí, sí, Bueno, o sea, vos vas a tener suerte si venís porque generalmente todo, ¿sí? La sí. discapacidad es la silla de rueda, ¿sí? Sí, yo siempre Aunque, hablo con diferentes chicos que son amigos míos que también tienen discapacidad motriz, están en silla de ruedas, y yo, medio en chiste, medio en serio, les digo, bueno, pero nosotros tenemos ventaja. Digo, pues dentro de sí, lo que es la discapacidad, por lo menos tenemos discapacidad motriz, estamos en silla de ruedas, que es lo que más hay. Viste, como sí, que hay otras que estás más por eso, complicada. igual, y de igual forma, digamos, es una ciudad que por ahí es una ciudad antigua, ¿sí? Y Sí, muchos de sí, los edificios todavía no tienen la adaptación a lo que es la infraestructura accesible, ¿sí? Por el tema ajá, de que son edificios que tienen, por ejemplo, escaleras con mármol de Carrara, un ejemplo, para que vos tengas sí, una idea, o sea que es difícil por ahí incorporar el tema de la rampa, ¿sí? El cine teatro recién este año incorporó acá en Victoria el tema de los espacios, ¿sí? Para la persona con discapacidad, pero fíjate que inusual, hicieron los espacios para la persona con discapacidad, perdón, discapacidad visual no, con movilidad discapacidad motriz. reducida, silla de Sí, ruedas, pero no sí. hicieron rampa. ¿Y O cómo sea que te llego? tenían, por eso, o sea que te tenían que levantar, subir, y me entendés, o sea, siempre a media. Yo me río, nos reíamos siempre, bueno, con Claro, nuestra. genial, me sacaste las butacas, dos butacas y entro con la silla divino, pero ¿cómo llego? Exactamente. Siempre nos reíamos nosotros que tenemos una amiga en común,
que bueno, ahora lamentablemente ya no está, que es Águeda. Sí, Eh, sí. Vos la ubicás, Águeda. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, yo estaba haciendo la diplomatura este año de la Universidad de Quilmes, y vos ajá, también estabas en la diplomatura, pero como profesor, ¿no? Si no estoy equivocada, sí, 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 exactamente. pero se me complicó. Claro, yo me anoté el año pasado, en noviembre del año pasado, otro contexto, y mi idea Ah, era o ir a un ciber, o ir a lo de mis padres, o usar la computadora para hacer los trabajos prácticos claro, finales. Bueno, cuarentena, no tengo computadora, con el teléfono, o sea, cursé el primer bimestre bárbaro, pero el tema es que, claro, con el teléfono me estaba volviendo loca para hacer no, editar los imposible, trabajos. imposible, Así que hablé imposible, bueno, mandé mail y me dieron la opción para poder hacerla en el 2021. Así que exacto. queda pendiente para el año que viene, pero está Y muy sí, buena. y sí, bueno, y Águeda que ha venido muchas veces, vino muchas veces acá a Victoria, que bueno, que era una apasionada de la ciudad, siempre nos reíamos de eso, porque había cosas, ella que conoce más del tema, había Sí, cosas que nos causaban gracia, a ella le causaban gracia, por ejemplo, que había en una calle había una rampa de acceso en la mitad de la calle, en vez de que bien. estuviera en la esquina. O Ya, sea, cosas, viste, pero yo creo que también a mí me parece que también es falta de capacitación, es decir, poder capacitar a las personas que están en cada una de las ramas en la importancia de lo que es la infraestructura, lo que es la accesibilidad, ¿sí? Porque viste que ahora vos ves por televisión y todo el mundo habla de inclusión, hay todo el mundo inclusión, 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 sí, sí. pero, o sea, inclusión y otras cosas más hay que aprender, me parece a mí, no solamente el tema de la inclusión. O en nombre de la inclusión se hace cada cosa. Y vos decís, Exactamente, dale, no me estás exacto, incluyendo. Te estás exacto, quedando exacto, contento porque pensás que sos inclusivo y a mí no me estás exacto. diciendo de nada que es lo que yo te decía de Es, una rampa mal eh, hecha. Dale, sí, está eh, divina eh, la rampa. Exactamente, exactamente. Por eso yo digo que creo que tiene que ser un todo, ¿sí? Un todo. Por Ujú. ahí a veces lo que yo veo, sí, es las empresas nuevas que por ahí, digamos, vienen, incorporan infraestructura ya con un entorno diferente, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de lo que es el casino que está acá en la ciudad de Victoria, Sí, son, digamos, infraestructuras que ya trabajan la parte de la modernidad, y ahí sí se ve que es otra mentalidad, es otra, digamos, otro trabajo diferente. Solo lo claro, es noto como yo. diseño universal o por lo menos tiende a eso. Entonces ya está como más Exacto, exactamente, accesible. como que ya tienen incorporado el diseño universal, es decir, Claro. está incorporado en las grandes empresas, eso sí, sí lo veo, sí, sí lo veo, no puedo decir que no porque se ve, pero por ahí a veces en lo que son los entornos municipales, ahí sí se ve la falta de capacitación. Lo que pasa es que es un tema porque vos también podés capacitar, ponerle al arquitecto. El arquitecto puede hacer perfecto todo, ¿no? Pero después el que lo va a hacer no es el arquitecto. Es como que intervienen muchas, no sé si se entiende lo que quiere decir, intervienen muchas personas en el proceso hasta que la rampa, pongámosle de nuevo el ejemplo, la rampa está hecha. Y si alguien en ese trayecto o varios no saben bien lo que tienen que hacer porque no están capacitados, porque nadie le dio una instrucción precisa, capaz que lo hace por ignorancia, pero la cuestión es que terminó mal hecha. Acá, no sé de allá, Exacto. pero acá hay unas hermosas rampas, que yo le digo rampa escalón, porque terminan en escalón. O sea, me bajaste el cordón, pero a la mitad. ¿Me entendés? Entonces termina, Claro, pero termina con cordón. O sea, ¿para qué quiero la rampa si termina con cordón? No me sirve claro, tampoco. claro, Como, claro. y yo las miro y digo, pero ¿quién se le ocurre que esto puede funcionar? O sea, no, pero bueno, sí, falta, sí, es verdad que falta. Por eso te decía que me parecía interesante también capacitar en cuanto a esto de que decías vos de los lazarillos, por ejemplo, a los guías. Exacto, sí, sí, me parece eso es sumamente interesante y aparte de los chicos les gusta muchísimo, les gusta mucho. Yo ahora estamos armando con la universidad donde yo trabajo, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, estamos Sí, armando una capacitación que la vamos a largar en marzo, que va a ser una capacitación sobre turismo,
en realidad es sobre turismo accesible, básico, ¿sí? Sí, sí, Porque por ahí, es decir, hay alumnos que no tienen ni idea, entonces una de las formas era poder arrancar con lo que era el turismo accesible y después poder incorporarle la parte, diríamos, de el lazarillo o el acompañante, que también es fundamental, como vos decís. sí. Sí, o esto de, bueno, si es una persona que tiene alguna dificultad para caminar, o ya sea por la edad o por algún problema motriz, eh, ponerla adelante para que vayan al ritmo de esa persona y no que esa persona siempre, porque a mí me pasaba, yo antes caminaba, yo hasta los 29 años caminé, pero siempre tuve discapacidad motriz y como que Mm, por ahí el guía no se daba cuenta, iba, viste, caminando claro, y yo quedaba atrás y por ahí se ponía a hablar cuando llegaba la mayoría, pero yo quedaba atrás, mido 1,45, o sea que encima no veía nada. Y encima no escuchaba la mitad de la explicación, porque hasta que llegué a donde estaba el resto, claro, me perdí la mitad de la exactamente. explicación. Entonces también es esto, de decir, bueno, si hay una persona con alguna dificultad para caminar, que camina más lento, ponerlo adelante para que el resto del grupo vaya al ritmo de esa persona, o esperar a que llegue para empezar a hablar, digo, cosas que por ahí es cuestión de señalarlas, ¿viste? Tampoco. Volvemos a lo mismo, no estamos hablando ni de plata ni de inversión, estamos hablando de conocimientos como para tenerlos en cuenta y poder tener una mejor experiencia, nada más. Exactamente, sí, es así, es como vos decís, es digamos, poder incorporarlo y también practicarlo, porque como vos decís, te pasa, Sí, vos lo llevas a la práctica, te pasa. Y vos decís, ¿cómo yo no me enseñaron esto? No sé cómo actuar, no sé qué hacer, es así. Entonces, sí, es un tema muy interesante y yo, bueno, yo creo que me parece que ahora se le está dando un poco más de importancia el tema de, en la parte de las, digamos, formaciones en las carreras de turismo, se le está dando, digamos, importancia a la accesibilidad y se está enseñando, me parece a mí, no sé, ahí vos en tu zona. no, en muchas universidades sí, en otras falta, pero sí, a lo que había antes, ni que hablar. Sí, hay Sí, varias que tienen un montón de accesibilidad. eso se La universidad, y es interesante, diríamos, verlo. A mí me gusta ver que en las instituciones donde se dicta turismo o hotelería se le dé importancia al tema de la accesibilidad, me parece es fundamental. que está bueno porque, por ejemplo, yo este año estuve participando, obviamente virtualmente, de lo que fue el CIDET, el Congreso Internacional de Estudiantes de Turismo, que, Ujú. que lo hace la NET, la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, y que se hizo para la semana del Día Mundial del Turismo, y había un montón de charlas respecto de accesibilidad turística y respecto de turismo, por ejemplo, gay friendly. Ujú. Entonces, ya se tiene otra cabeza. Se habla de Sí, inclusión, y se habla de sostenibilidad, y se habla de turismo ambiental y de un montón de cuestiones que ya los chicos vienen con esa mentalidad y lo tienen incorporado. Entonces está buenísimo porque no exacto, tenés que andar explicando mucho, ya es como que lo tienen, ¿viste? Eh, exactamente. entonces está bueno. Martín, Y, nos queda un sí, minuto. Se nos va a cortar. perfecto. Te digo Claro, porque lo tengo acá en mi interés. decime, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. No, preguntas no estuve viendo. Lo que me gustaría es que nos digas vos dónde te podemos ubicar, ya sea alguien que quiera hacer una capacitación con vos o que quiera asesorarse o todo esto que veníamos hablando, que nos des tus redes y por ahí algún mail. Bueno, mi Instagram, que es el que tienen ahí arriba, Sí, aranguren-martín Raúl, ¿sí? O si no, mi mail es arangurenmartin, todo con minúscula, @hotmail.com. También figura en el canal de YouTube donde está el video. Y bueno, yo como te decía a vos, estoy dispuesto siempre a mí lo que me gusta es poder enseñar lo que yo hago y que se copie, ¿sí? No soy de esas personas